para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Efesios, en el capítulo 5, versículos del 15 al 20 vamos a estar estudiando esta mañana. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Caminando en el Espíritu, Caminando en el Espíritu. Cuando tenga Efesios 5, del 15 al 20, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio, Señor. No merezco, Señor, este privilegio porque soy pecador y tú eres santo. Por eso yo te ruego, Señor, que perdones mis pecados. No estoy capacitado tampoco, Señor, para hacer esta labor. Por eso, Señor, te ruego que me uses, que sea yo, Señor, un instrumento en tus manos, que pueda, Señor, con claridad y con sencillez exponer el texto de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, traiga arrepentimiento y transformación a la vida de tu pueblo. Yo te ruego, Señor, por los hermanos que están acá presentes y los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Prepara, Señor, nuestros corazones, que nuestros corazones sean tierra fértil. Danos, Señor, una mente receptiva para poder recibir tu palabra. Quita, Señor, cualquier distracción, tanto interna como externa, todo aquello que nos haga divagar, Señor. Quítalo en estos momentos para que podamos recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es ser guiados, ser dirigidos, ser impulsados por el Espíritu Santo. Es ser controlados por completo por el Espíritu. En el texto que acabamos de leer, Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Pero esa llenura no es como que usted piense como un líquido que está echando más y más y más y más. Porque usted puede ver quizás en las redes sociales algunos que salen ahí: más, dame más, dame más, dame más. Pero la llenura no se refiere a eso, sino se refiere al control que el Espíritu Santo ejerce en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir controlado bajo el poder del Espíritu Santo. No se trata de emociones, no se trata de llorar, no se trata de tirarse al piso, no se trata de hablar en lenguas, no se trata de danzar. Se trata que nuestra vida debe ser dirigida por el Espíritu Santo.
Nuestras decisiones, nuestras relaciones siempre van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Mi hermano, una persona controlada por el Espíritu Santo no reacciona igual a uno que no está lleno del Espíritu. Porque todos, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no necesariamente todos experimentan eso, la llenura, vivir una vida controlada por el Espíritu. Tienen el Espíritu, pero no alimentan más el Espíritu. De manera que cuando alguien le dice un comentario que no le gusta, alguien lo ofende, alguien lo critica, una vida controlada por el Espíritu pasa por alto la ofensa. Yo no sé cómo reaccionaría usted, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu, si nosotros vivimos una vida guiada por el Espíritu, nosotros debemos de pasar por alto la ofensa. Fíjense que ser llenos es un verbo imperativo, es una orden. No es una opción, no es si el cristiano quiere, no, es una orden. Nosotros debemos de vivir controlados por el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad la que habita en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, mi hermano. No sé si usted se ha percatado en ese texto, porque a veces nosotros escuchamos muchas veces los textos y decimos, sí, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿entiende usted, mi hermano, el privilegio que tenemos? Yo no les sabría explicar cómo eso funciona, porque nosotros somos pecadores, pero la tercera persona de la Trinidad habita en nuestro corazón. Es imposible que usted no va a vivir diferente. Tenemos un huésped especial morando en nosotros. Si alguien llega a su casa, yo le aseguro que si alguien le dice, voy a ir a tu casa a comer, y usted quizás ahí comienza, me voy a ir rápido para ir a dar una media barridita, quitar todo aquello que está allá, lo que está fuera de orden, ponerlo, porque va a venir alguien a casa. ¿No es cierto? Imagínense, hermanos, nosotros tenemos a Dios morando en nuestra vida, morando en nuestro corazón. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo del 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. En Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De manera, mi hermano, que es el Espíritu Santo el que nos impulsa a vivir una vida agradable para el Señor. La mala noticia es que todavía tenemos en nosotros esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que no está habituada a hacer lo bueno, esa naturaleza pecaminosa que todavía le agradan algunas cosas de este mundo. Y la cuestión es que si usted está con los ojos puestos en el mundo, se va a ir alimentando de eso. Yo lo he dicho en otras ocasiones, si usted se alimenta más la carne lo va a llevar para ese lado. Pero por otro lado, si usted alimenta el espíritu a través de la exposición a la palabra, utilizando todos los medios de gracia que Dios nos provee, nutriéndonos con la palabra,
usted va a tener una vida llena en el Espíritu, porque va a ser controlado por el Espíritu. Su vida va a depender del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos debemos de ser gobernados, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso, mi hermano, necesitamos nutrirnos de la palabra. Necesitamos alimentarnos de esta palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Tiene que haber un deseo en nosotros de alimentarnos con la palabra de Dios. Y me gusta esta analogía que usa Pedro, y él dice como un niño. Y los que tienen niños saben que cuando el niño quiere leche, él no quiere que lo anden paseando, él no quiere que lo pongan a dormir, él lo que quiere es leche. Y él va a dejar de llorar hasta que le den la pacha. Cuando mis hijos estaban pequeños, tomaban mucha pacha en las noches. Mire, si yo le digo, quizás usted no lo creería, pero ellos les gustaba tomar tanta pacha y lloraban y lloraban. Mi esposa, como los dos varoncitos se llevan poco tiempo de diferencia, ahí iba con un gran montón de pachas en la noche. Se tomaban a veces hasta 10 pachas en la noche, sin exagerarle. Yo recuerdo a Fernando que comenzaba a llorar: pachita, pachita, pachita. Dormite, niño, pachita, pachita. Hasta que le daban la pacha, se dormía. Imagínense si nosotros deseáramos de esa manera, que un niño llora porque necesita el alimento. Si nosotros nos desesperáramos así, ¿cómo cree que sería nuestra vida? Viviríamos diferente. Fíjense, en el comentario del pastor John MacArthur aparece una historia que es real. Dice que fue publicada en el diario de Los Ángeles. Y la historia es de 2 ancianos que fueron encontrados muertos en su apartamento. Y cuando la policía comenzó a hacer todas las investigaciones para ver qué es lo que había pasado, y también comenzaron por otro lado a hacerle autopsia a los cuerpos, se dieron cuenta que los ancianos habían muerto por desnutrición severa. Es decir, los ancianos se habían muerto por falta de comida. Pero cuando la policía siguió investigando, en uno de los cajones, dice la noticia, porque esta es una publicación que salió en el diario, dice la noticia que encontraron en 2 bolsas $40,000. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona, por no gastar el dinero, va a dejar de alimentarse? Tenían $40,000, podían comprar comida, lo que quisieran, pero no iban a tomar de sus recursos y preferían no alimentarse. Y de la misma manera vivimos muchos cristianos, tenemos los recursos, Dios nos ha dado diferentes medios de gracia, pero no venimos a alimentarnos, sino que preferimos ser cristianos desnutridos. Y ahí pasamos en diferentes luchas. Seguimos bregando con los mismos problemas de carácter. Seguimos bregando con tantas cosas que tenemos en las que todavía no podemos tener victoria porque no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, porque no nos nutrimos de la palabra, porque seguimos siempre un pie aquí y un pie allá. Mi hermano, aquí tenemos la fuente. Aquí está el oasis. Si está sediento, puede venir y saciar su sed. Si está hambriento, puede venir y saciar su hambre.
No nos alimentemos más del mundo. Mire, la sociedad, en esta sociedad que vivimos, trata de todas las maneras de bombardearlo para que usted pueda seguir la corriente de este mundo. De tal manera que si usted dice, bueno, yo casi ya ni veo televisión. Oh, pero tiene un teléfono inteligente. Y entonces si usted tiene algunas redes sociales o se mete en algo, yo no sé cómo funciona eso, porque yo para la tecnología soy malo, pero usted habla de algo, oh, me gustaría comprar una licuadora o cualquier cosa, un carro, lo que usted quiera. De repente usted va, oh, ve, licuadoras, carros. Lo que usted dice, yo quisiera tal cosa, y de repente el teléfono ahí le está mandando todos esos tipos de mensajes. De manera que si no es bombardeado por un lado, es bombardeado por el otro. Pero el mundo lo que quiere es llevarlo en esa misma corriente. Pero la decisión es nuestra. ¿Usted qué va a alimentar? ¿Su carne o su espíritu? Porque si quiere vivir, si quiere caminar controlado por el Espíritu Santo, usted debe de alimentar el Espíritu, porque Él ahí mora en usted. Imagínese que usted de repente invita a alguien a su casa. Le vuelvo a poner el mismo ejemplo, pero esta vez un poco diferente. Usted tiene a una persona que es su huésped de honor ahí, pero resulta que de repente la señora se enoja y comienza a haber una gran discusión entre el esposo y la esposa y el huésped ahí. ¿Cómo cree usted que se siente el huésped? Él va y se aparta. Si usted ya le dio el cuarto donde se va a quedar, él se queda en ese cuarto. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, contristando el Espíritu Santo por las acciones que nosotros hacemos. Olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque no nos dejamos gobernar por el Espíritu. En esta carta a los Efesios, mi hermano, Pablo exhorta a la iglesia a que vivan diferente. Mire, es una carta que va dirigida a cristianos, porque ya le está hablando, ya no vivan como vive el mundo. Y le comienza a dar una serie de imperativos, una serie de ordenanzas de cómo debe de vivir el cristiano. Pero fíjense, antes de darle las ordenanzas, Pablo en los primeros 3 capítulos comienza a mostrarle todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y comienza a mostrar los indicativos. Y de los capítulos del 4 al 6 comienza a dar los imperativos. A todos nos gusta oír los indicativos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos agrada. El problema es cuando llegamos a la parte práctica y entonces viene y comienzan a decirnos ahora, bueno, ahora por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ahora debes de vivir de esta manera. Y entonces nosotros decimos, no, pero ¿cómo así? Muchas personas dicen, no, pero demasiadas reglas si la salvación es por gracia. La fe que te salva, lo aprendíamos esta mañana, esa fe te lleva a vivir en santidad, mi hermano. Mire, Pablo viene y comienza desde el capítulo 1 a mostrarle a la iglesia todo lo que Dios ha hecho por la iglesia, por nosotros. Y en el capítulo 1, versículos 3 y 4 le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el versículo 7 le dice que en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Más adelante en el versículo 13 le dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Luego en el capítulo 2, versículo 1, les dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Más adelante en ese capítulo 2, siempre en los versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo le viene indicando a la iglesia, mira, todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora debes de responder de esta manera. Y cuando llegamos al capítulo 4 hay un cambio, ya en el discurso hay un cambio de tono. En los primeros 3 capítulos, Pablo le viene diciendo, bueno, piensa un momento, has sido perdonado. Eres parte de la iglesia de la familia de Dios. Eres redimido de la esclavitud del pecado. Dios te ha dado vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cuando aún eras pecador, Dios te rescató y te dio vida. Eres amado por Dios. Ahora vive como escogido. Y en el capítulo 4, versículo 1 le dice, por tanto, ese por tanto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero ese por tanto que comienza diciendo es, por todo esto que ya te dije, por todo lo que te he explicado, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Luego en los versículos 22 y 23 les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la forma en la que ustedes vivían antes, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el 23 le dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mi hermano, ser cristiano no es solamente creer de una manera. No es solamente hablar de una manera, es vivir de una manera diferente. Fíjese que prácticamente ese llamado que vemos ahí en el capítulo 4, versículos 22 y 23, es el mismo que Pablo hace cuando escribe a la iglesia en Roma. En el capítulo 12, versículo 1, les dice, les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por todo lo que ustedes han recibido de parte de Dios, ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser cristiano es vivir, reflejar a Cristo. Hermano, conocer la verdad del Evangelio me debe de llevar a vivir de acuerdo al Evangelio. Ser justificado me debe de llevar a la santificación. En esta carta, mire, aquí hay algo muy importante. Y es que, fíjese, Pablo no está diciendo, obedece para que seas aceptado. Pablo no está diciendo, obedece para que seas bendecido. Él está diciendo, porque ya Dios te ha aceptado, ya Dios te ha elegido, ya Dios te ha bendecido, entonces obedece. Porque ya eres bendecido. Vive diferente. Ya has sido bendecido, ya eres parte de la familia de Dios. ¿Cómo vas a responder? ¿Viviendo de la misma manera? ¿O dejándote guiar por el Espíritu? Ser controlado por el Espíritu. Con eso en mente, hermanos, vamos a nuestro texto base. Algunos me ven un poco como triste. No pienses que estoy enojado, hermano. Yo veo a algunos algo afligidos. No.
Vamos a Efesios, en nuestro texto base, capítulo 5. Y quisiera compartir 3 puntos esta mañana. Número 1, ¿cuál es la motivación para caminar en el Espíritu? Número 2, la clave para caminar en el Espíritu. Y número 3, los resultados de caminar en el Espíritu. ¿Cuál es la motivación para caminar en el Espíritu? Versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 17 nos muestra cuál debe ser la motivación para caminar en el Espíritu. La motivación para andar en el Espíritu es conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Uno de los distintivos de todo cristiano, no solamente de un grupo, no, de todo cristiano, es que tiene que tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. El deseo de vivir en obediencia. Y todo eso nos debe de impulsar a caminar como sabios. Así como esos barcos de velas que usted ve, que son controlados por el viento es el que los impulsa. Así debemos de vivir nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que nos controla, nos impulsa y nos dirige. Nosotros, hermanos, no podemos vivir bajo nuestro propio criterio. El cristiano no puede vivir bajo el criterio de la sociedad o bajo el criterio del amigo. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿a quién quiere agradar? ¿Quiere agradar al mundo o quiere agradar a Dios? Porque los que quieren agradar al mundo, algún amigo que de pronto usted ve a un amigo y usted, por no hacerlo sentir mal, usted dice, bueno, voy a seguir con él para que no se sienta mal. Y entonces usted va y hace lo que el amigo quiere que hagan. Pero resulta que el amigo es inconverso. Entonces, ¿prefiere usted agradar a su amigo inconverso y desagradar a Dios? ¿O prefiere agradar a Dios y decirle a su amigo, yo no participo de eso? Porque el que quiere agradar al mundo, mi hermano, vive como un necio. En una ocasión a nosotros nos invitaron a una fiesta de 15 años, creo que era. Y la señora se enojó porque le dije, no, nosotros no. Porque no es una fiesta de 15 años de decir, oh, es que es en la cena y ya. No, ahí es música, mariachi, bebida, esto, lo otro. Y dígame, ¿y yo qué hago ahí? Pero si a veces uno dice, no, pero ¿cómo le voy a hacer eso? Si ella es mi hermana, es mi tía, es mi prima, es mi amiga querida. La pregunta es, ¿prefieres hacérselo a Dios? ¿El desprecio? ¿O decirle, Señor, no me importa ahorita esto, pero voy a quedar bien aquí? Aunque no haga tu voluntad. Porque una vida controlada por el Espíritu tiene prioridades, hermano. Nosotros tenemos que tener, como cristianos, nosotros tenemos que tener prioridades. Y nuestra prioridad principal es vivir para la gloria de Dios. De esa manera debemos de vivir. Yo no sé si alguna vez usted también se ha preguntado, ¿se complace Dios de la manera en la que yo vivo? Ahora, estaba haciendo yo este estudio
este sermón, yo digo, se complace Dios en la manera que yo vivo. Porque, hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos, no como dice Pablo, mirad cómo andás, no andás como sabio, pero nosotros muchas veces nos comportamos neciamente. Y debemos de examinarnos y venir a la cruz. Mire, el versículo 15 comienza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andáis. Mire, este mandato es para los creyentes, andar con cuidado. Fíjese, esa palabra diligencia en el griego es akribos y tiene el significado de un cuidado preciso, de estar alerta, de caminar alerta, con esmero. Imagínense como si usted va caminando en un precipicio. Allá es el precipicio al otro lado y usted va por ese caminito, usted va buscando dónde poner sus pies para dar pasos firmes. Pues con esa misma diligencia debemos de ver cómo estamos viviendo. Debemos de examinarnos para que vivamos como sabios. Y Pablo dice, tienes que vivir ahora de una forma diferente porque la luz de Cristo ya te ha resplandecido. Ya no sigues viviendo en tinieblas. Ya somos diferentes, hermanos, somos el pueblo de Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos que vivir como hijos de luz. Mire lo que dice el capítulo 5 de Efesios, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa palabra necio que aparece en el versículo 15 es una persona que por lo general actúa irresponsablemente. La Biblia define a un necio como aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Un necio es una persona que vive dándole la espalda a Dios. La necedad en el hombre viene como resultado de poner nuestros ojos en nuestras propias capacidades, de confiar en nuestro conocimiento. De manera que el necio no vive en dependencia de Dios, sino que el necio vive bajo sus propios criterios, porque no se quiere someter a la voluntad de Dios. Mi hermano, es necesario que nosotros nos examinemos con diligencia de cómo estamos viviendo. Porque muchas veces, ya sea consciente o inconscientemente, podemos estar nosotros dependiendo de nuestras propias capacidades. Pensando que, no, yo creo que puedo vivir bajo mi criterio. Por eso el llamado es, caminemos bajo la guía del Espíritu Santo. Nutrámonos de la palabra, hermano. Alimentemos el Espíritu. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí no está hablando del tiempo cronos, que se mide con el reloj, está hablando del kairos. Es una temporada, es una época concreta. La idea no es hacer más cosas con el tiempo que tenemos. No, la idea es hacer mejores cosas con el tiempo que tenemos. No se trata de usar el tiempo al máximo, sino de usar el tiempo para hacer lo máximo, lo de más importancia. La idea aquí es, ¿tienes una oportunidad para servir? Ocúpate en servir a Dios.
Ocupa tu tiempo, aprovecha el tiempo para mostrar a Cristo. Esa palabra, aprovechando en el original, tiene un significado como de comprar algo. Comprar todo lo que existe. Es como si Pablo esté diciendo, debes de comprar tiempo, debes de redimir el tiempo y usarlo para el Señor. No desperdicie su tiempo, hermano. Muchas veces nosotros desperdiciamos mucho tiempo. Invertimos mucho tiempo en lo pasajero y no pensamos en lo eterno, en el reino de Dios. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo dice, aprovecha el tiempo porque los días son malos. Y esos tiempos, también le dijo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Pero el peligro es por la condición del hombre. Ahora usted si ve las noticias es como si la maldad se ha incrementado tanto que usted dice, pero ¿cómo es posible? Yo no sé si usted vio un día de estos en las noticias, a plena luz del día en Everett andaban en una persecución, no en el freeway, no, adentro, ahí prácticamente dentro de la ciudad. Estaban persiguiendo a un hombre que, para hacerle corto el cuento, se había robado un carro, le quitaron ese carro, lo agarraron y el hombre se quería subir a los otros carros y en eso se sube a un camión de la basura y sacan al señor. En lo que se iba subiendo al camión de la basura le dan 2 disparos al ladrón y este hombre agarra ese camión y comienza a huir en el camión. Y lo agarran más adelante, obviamente, pero lo que le quiero decir es que es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Y Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la sociedad. Personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pareciera que estamos describiendo la ciudad en la que nosotros vivimos, donde la gente busca más los deleites, ama más los deleites del mundo que a Dios. Por eso nosotros como pueblo de Dios, Pablo dice, aprovechen el tiempo, hay mucho trabajo que hacer, la gente afuera lo necesita, prediquemos el evangelio, digámosle a aquellos dónde está la fuente de vida eterna. Pero estamos acomodados, estamos bien cómodos. Ahora les decía a los hermanos, yo creo ahora, no sé si en el culto de la mañana o en el discipulado, pero nosotros nos acomodamos y nosotros comenzamos a recibir, y solo nosotros, pero no pensamos en el de afuera. Parte de aprovechar bien el tiempo es llevar la palabra al que la necesita, mi hermano. Piensa en las necesidades de los que están afuera. Y no me refiero a necesidades físicas, me refiero a la necesidad espiritual. Debemos de aprovechar el tiempo al máximo y ser guiados por el Espíritu. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo vuelve a reforzar la exhortación a no ser necios, pero ahora dice, no seas insensato, no seas falto de sabiduría, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Vivir sabiamente es una persona que busca la dirección de Dios en todo el tiempo en su vida. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de la palabra.
Las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero también Dios quiere que lo que estamos viendo en Efesios, en el versículo 18, que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean controladas por el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Vaya a las Escrituras. Pero no solamente vaya con el deseo de, quiero conocer, no. Quiero ser transformado por el poder de la palabra. Quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Punto número 2, la clave para caminar en el Espíritu, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La primera exhortación es: no se embriaguen con vino. En el contexto de que Pablo escribe esta carta, las religiones paganas tenían rituales en los que bebían alcohol, vinos, para entrar en un éxtasis, y en ese éxtasis practicaban orgías, todo para sus dioses paganos. Eran controlados por el alcohol. Y Pablo dice: no se embriaguen con vino, porque eso trae disolución, eso trae pleito, eso va a traer problemas, eso es una pérdida de tiempo. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora, la clave para caminar en el Espíritu, dice Pablo, es ser llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra es ser controlados. Controlado por el Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usa cuando dice se llenó de ira. Y entonces quiere decir que la ira lo controló. Esa es la misma palabra para ser lleno, es controlado por el Espíritu. Como le decía al inicio, no es una cantidad. No es eso que usted ve. Ahora uno está tan confundido con tantas cosas que se ven en las redes sociales. Una dosis extra, dice uno, los tira al piso. Eso no es, hermano. Eso no, eso es como un circo. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir bajo el control total de Dios. No son emociones. Y esta no es una opción. Este es un imperativo. Y está en presente continuo. No simplemente es una vez. No, tenés que vivir de esa manera. Dejándote gobernar siempre, cada día de nuestra vida. Día tras día debemos de vivir bajo la guía del Espíritu. Y este no es un llamado para solo un grupo selecto, porque puede venir y decir, bueno, pero quizás eso es para los pastores, eso es para los líderes, eso simplemente es para los que predican. No, este es un llamado para todo cristiano, para todos. Es un llamado que el Espíritu Santo sea la influencia que mueve nuestra vida. Dominados por completo. Él tiene el control. Mi hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si nosotros viviéramos guiados por el Espíritu Santo?
El problema es que nosotros siempre somos, no, es que yo no voy a cambiar nunca. No, es que yo así soy. Lo decía ahora en la mañana. Pero eso ya no cabe en la vida del cristiano. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. Y podemos disfrutar de la llenura y de la guía del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es someternos y nutrirnos de la palabra. El llamado en esta mañana es, hermanos, dejemos que el Espíritu nos gobierne. Vamos a vivir vidas totalmente diferentes, que sea el Espíritu Santo que lleva el control. Que sea Él el que lleva el timón de nuestra vida. Mire, si usted una vida controlada por el Espíritu Santo, y entonces usted, obviamente siempre hay áreas porque vivimos en el pecado, pero cuando a usted le dicen, mire, usted se ve reflejado en la palabra de Dios, y entonces usted dice, yo tengo que cambiar esa área. En lugar de enojarse, usted tiene que decir, yo tengo que cambiar. Porque muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios y en lugar de decir gracias Señor, nos enojamos. Y nos enojamos con el predicador. Ya está, dice la gente. Eso era para mí, dice el otro. Es que a alguien le dijo quizás algo. Debemos de alegrarnos. Usted sale de su casa, Señor, háblame, por favor. Y usted se ve confrontado con la palabra. Cuando viene aquí, el Señor dice, bueno, ¿no querías que te hablara? Te estoy diciendo lo que necesitas. Pero en lugar de tomar una acción y decir, Señor, perdóname, no me había dado cuenta, Señor. Tomo una acción, me aparto del pecado y trato la manera de corregir. Pero lo que muchas veces hacemos es enojarnos. Debemos de vivir, hermanos, bajo la guía del Espíritu Santo. Y punto número 3, y con esto vamos a ir terminando, porque el tiempo creo que se ha terminado ya. Los resultados de caminar en el Espíritu. Versículos 19 y 20, mire, los resultados, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el lenguaje cambia, hasta la conversación va a cambiar. Porque dice que vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Vamos a hablar cosas edificantes. No va a ir a hablar, ¿qué sermón va? No, ese no. Ve que hay una diferencia. Ese hermano no. Pastor Luis no. Pero lo bueno es que ya va a venir el Pastor Campo. Ay, no, imagínense, pero ve aquí la diferencia de una vida guiada por el Espíritu. Hasta la conversación cambia. Es una vida que da alabanza a Dios. Es una vida que está dando siempre gloria a Dios, está dando gracias a Dios. Si usted sigue leyendo un poco más adelante, en el versículo 22, una vida guiada por el Espíritu. Vemos en el versículo 22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa enseñanza en el tiempo que nosotros estamos viviendo es totalmente contracultura. Por el feminismo, va a decir, no, ¿cómo es posible que yo me voy a someter a este hombre? No, Es contracultural.
Pero una mujer que vive bajo la guía del Espíritu dice, bueno, eso es lo que mi Señor me manda y yo voy a someterme y lo voy a reconocer como cabeza del hogar. No es que el hombre sea superior a la mujer, no estoy diciendo eso. Se somete porque ese es el diseño que Dios ha mandado para la familia. Igual valía diferentes roles. Pero si usted no está caminando en el Espíritu, le va a costar someterse a su esposo y entonces siempre va a querer aquello de ir encima. No, pero cuando usted camina en el Espíritu, usted ve y se somete a su marido. Y el hombre, más adelante en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los hombres vamos a amar a nuestras esposas con un amor igual al de Cristo, un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. De esa manera es la que debemos de amar a nuestras esposas. Y si usted sigue leyendo, pasa al capítulo 6, va a ver que los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Jóvenes, guiados por el Espíritu, no les va a costar obedecer a sus padres. Todo cambia, mi hermano, cuando el que lleva el control de nuestra vida es Dios. Cedamos cada área de nuestra vida para que cuando el mundo vea que aquello que Dios escogió era lo más vil y lo menospreciado, pero que ahora Dios lo usa para su gloria, pueda decir, Dios tiene el poder de transformar vidas. Y de esa manera le den gloria a Dios. Pero si vivimos igual como éramos antes, ¿qué mensaje estamos mandando? Hermanos, vivamos para la gloria de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.